Bueno, estamos iniciando este módulo, dentro del módulo 3, el micro 2, que esto que tiene que ver con la toma de decisiones en temas ambientales, pero parándonos desde la perspectiva del equilibrio que tenemos que tener entre desarrollo, entre utilización de recursos, entre conservación, o sea, los distintos temas. Eh, Este es el capítulo Conciencias versus sin ciencia. Y me quiero parar en este aspecto. Acá no quiero hablar de filosofía o del deber ser. ¿Está bien? O sea, aquí yo estoy tratando de decir otra cosa. O sea, yo para poder definir cómo uso un recurso, tengo que saber la capacidad que tiene ese recurso de entregarme cosas sin arriesgar el recurso. ¿Está bien? O sea, cada recurso constituye de por sí una cuenca generadora de algo. ¿Está bien? Existe una cuenca atmosférica de la ciudad de Córdoba. Yo estoy en la ciudad de Córdoba. Esa cuenca atmosférica tiene una capacidad de otorgarme aire limpio o aire que no contaminado para que yo respire. ¿Está bien? Aire cuyos contaminantes estén dentro del límite de lo permitido. Si yo me paso esos límites, enfermo a las personas. Ahora, ¿cuál es ese límite? ¿Cuál es esa posibilidad que tiene la cuenca? Bueno, eso hay que estudiarlo, hay que determinarlo. No hay otra forma, no es filosofía. No es decir, dejemos de usar autos en bicicleta. ¿Por qué? Alguien tiene que determinar cuántos autos se pueden usar, cuántos autos puede haber, cuánta industria puede haber, qué puede tirar cada auto, qué necesitas, qué no necesitas. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, básicamente existe una técnica muy antigua que se llama los inventarios de emisiones. Tomar a todos los giros y todas las fuentes posibles. Yo las fuentes básicamente las voy a dividir y es fundamental a la hora de tomar decisiones. Yo tengo que saber cuáles son las fuentes emisoras de contaminantes. Pensemos en alguno de los recursos, porque si no sería imposible. Pensemos que estamos hablando de aire nada más. Bueno, si yo estoy hablando de aire, las fuentes van a ser fuentes móviles, que son los autos que dan vueltas, aviones y demás, y las fuentes fijas. ¿Bien? Las fuentes fijas, que son las que tienen que ver con, pueden ser desde un hogar hasta una gran industria. Dentro de las fuentes fijas, yo tengo dos grupos, las llamadas giros menores, que pueden ser desde un hogar hasta una pequeñísima industria o una industria pequeña, y los giros mayores o fuentes puntuales son aquellas grandes industrias que son las grandes chimeneas. Y hay otro grupo por allí que son de las fuentes, digamos, biológicas, ¿no? Eso naturalmente genera la naturaleza. Valga la rebusnancia, como me decían a mí cuando era chico. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, yo primero tengo esta categoría de fuentes. Entonces, si me meto dentro de las fuentes móviles de los autos, yo tengo que saber caracterizar absolutamente la flota. Yo tengo que saber cuántos vehículos tengo, qué tipo de vehículos son, en cilindrada, de qué modelos son los vehículos, qué combustible usan, qué cantidad de kilómetros al año recorren, cuál es la velocidad promedio, cuál es su forma de circulación, porque todas estas cuestiones, el patrón de manejo y demás, son lo que me van a determinar, lo que me van a determinar cuál es la cantidad de contaminantes que yo libero a la atmósfera. Dichos en términos de esto que yo le había contado en el módulo 2 de la presión estado-respuesta, es la presión que yo voy a ejercer por fuentes móviles en el ecosistema. En este caso, en la cuenca, en la atmósfera. Estoy hablando sobre la atmósfera. Podría estar pensando en el río, o sea, es lo mismo. Una cuenca hídrica y demás. Estamos pensando en la atmósfera como ejemplo. Yo saco la cuenta de cuánto me tienen las fuentes móviles. Después me voy a los giros. Puedo fijar en las tintorerías, me puedo fijar en las estaciones de servicio, me puedo fijar en los hogares, me puedo fijar. Bueno, eso son giros menores. Y después giros mayores que son grandes industrias. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Son todas emisoras de contaminantes de la atmósfera, nada más que en una lo voy a tratar a modo de promedio y aleatorio. O sea, si yo tomo las casas de familia, está la cantidad que hay, que no puedo ir midiendo una por una para ver lo que emite, sino que tomo casos testigos, lo multiplico por el número de hogares existentes y me sale un valor estimado de qué porcentaje de la emisión a la cuenca
de cada tipo de contaminante genera esa fuente. ¿Está bien? Cuando voy a las fuentes puntuales, sí, ahí ya, como son muy grandes, las voy a tener que analizar. Normalmente son pocas, las tengo que analizar una a una. Esto constituye lo que se llama el inventario de emisiones. Inventariar emisiones, entonces, es establecer claramente la presión que yo estoy metiendo a la cuenca. ¿Está bien? Y puse el ejemplo, como le digo, de atmósfera, pero podría haber hecho lo mismo con el río, ¿no? Y ver cuáles son los emisores, y estudiar los emisores y ver al final cuál es la presión que estoy ejerciendo sobre esa cuenca llamada río o llamada agua subterránea. ¿Está bien? ¿Cuál es la presión que ejerzo? Hay otra parte que tiene que ver con medición indefectiblemente, porque si yo tengo una presión ejercida sobre un medio, ese medio, que yo tire una determinada cantidad de toneladas de un contaminante, no significa ni que esa atmósfera llegue a un estado tal que no hay una correlación directa, al menos, que indique que me vaya a contaminar a mí de alguna forma como ser que quiero vivir acá. O sea, que vaya a llegar a un grado de contaminación importante. ¿Y por qué? Puede haber diversas razones. La más simple es que esté en una zona muy ventosa y que los contaminantes, a medida que los liberas, se vayan. Tan simple como eso. Y no vas a tener valores nunca altos de contaminación. Y hay lugares donde tenés menores emisiones y debido a las condiciones de entorno, de montañas o de bajo, de lo que fuese, la contaminación queda y tenés valores altos de contaminación con baja presión. Entonces, es importante determinar la presión, fundamental. Pero también tengo que determinar el estado al que llego con esa presión. Yo ya sé cuánto la presión es. Le estoy tirando tantas toneladas al año. Voy a medir ahora qué calidad tengo en la atmósfera. Es otro equipo. Yo mido a ver qué está respirando la gente si estoy mirando el agua. ¿Qué está respirando? Ah, mira, tal compuesto, este compuesto. El monóxido de carbono está muy alto. El monóxido de carbono tiene que ver con los vehículos. Ah, bien. Tenemos que actuar sobre las liberaciones de monóxido de carbono de los autos, porque si no le estoy haciendo a la gente que respire una atmósfera contaminada. ¿Está bien? Entonces, la presión, el estado, si yo digo el estado del monóxido de carbono está deteriorado, o sea, tengo la presión medida, tengo el estado que está deteriorado, yo tengo que meter aquí una respuesta. La respuesta normalmente es una legislación, un control. ¿Un control sobre qué? Sobre la presión. Tengo que bajar la presión, tengo que hacer que se libere menos monóxido de carbono, porque yo no puedo poner un ventilador que me haga soplar que me limpie el aire en la ciudad, o una aspiradora que me esté aspirando el aire en la ciudad. Eso no es posible. No puedo cambiar la meteorología a gusto, no puedo hacer nada de esas cosas. Por ende, lo único que puedo hacer es cambiar la presión. Cuando logro medir que cambie la presión, va a cambiar el estado, y si cambia el estado, cambiará la respuesta. ¿Está bien? En función de cuánto cambia el estado. Si el estado llega al punto en que yo quiero, dejaré que la legislación esté funcionando. Si no llega al estado ese, tendré que hacer reajustes normativos para corregir la presión. Pero es indefectible el factor medición a la hora de lograr algún tipo de política posible, ¿no? Dentro de esta acción. Entonces, o de tomar decisiones. Y las decisiones básicamente pasan, como siempre, por el desarrollo económico, por un lado. El desarrollo económico es una cuestión, la conservación, el equilibrio ecológico. Entonces, yo no puedo hablar, si hablo de bosques es bosque, si hablo de fauna es fauna, si hablo de ganadería, de agricultura, de industria, de presión ejercida por los vehículos o por lo que fuese. Es siempre lo mismo, siempre es el mismo concepto. Yo tengo que saber hasta dónde quiero llegar, hasta dónde puedo llegar, que es ese límite donde yo dije, cuando hablo de aire, es garantizar que el aire no llegue a un punto cuya contaminación me pueda producir daño sobre la salud. Bien, cuando hablo de un bosque, es decir, yo tengo que tener el bosque suficiente para que no se produzcan todos estos efectos. O sea, si yo no tengo más bosques, voy a tener problemas de zoonosis, voy a tener problemas de inundación, voy a tener montones de problemas que se están viendo hoy relativos al cambio climático. Pero porque no determiné cuál es la calidad de bosque que quiero. Es parte de lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa con el río? El río está contaminado, sí, pero ese es el estado. El río está contaminado porque lo estamos presionando y lo estamos presionando de más.
Yo, al saber que el río está contaminado, tengo que tomar una respuesta y actuar sobre la presión para bajar urgente la presión para que el río vuelva a estar como tenía que estar. ¿Se entiende cuál es el juego? Entonces, la idea de esto es que sin mediciones no es posible la toma de decisión. La toma de decisión es una acción concreta de la política. Eso sin duda es una decisión política que puede ser política empresarial, política personal, política pública. Pero es una decisión que hay que tomar. Hay que gestionar, hay que trabajarlo a eso. Ya hemos hablado de políticas públicas. Retómenlo a esos temas, pero ya hemos hablado de eso. Pero en este momento lo importante es que sin el número, sin el valor, lo único que tenemos es biribiri. Así como cada vez que creemos que estamos enfermos, vamos al médico o al bioquímico para que nos determinen, decir, che, me voy a hacer un chequeo general, como decimos por ahí los que no somos, los que no provenimos de las ciencias médicas, cuando en realidad no sé ni siquiera si existe ese concepto, pero ¿qué estamos significando? Que nos queremos hacer determinar ciertos valores para ver si estamos entre los valores normales o no. Bueno, eso también lo tenemos que hacer con el ecosistema. Si no lo hacemos, si nuestro entorno no está medido, difícilmente podamos tomar medidas políticas públicas, o si las podemos tomar, las vamos a tomar, pero no vamos a saber qué efecto tuvieron. O sea, tomamos una acción y creo que nos está yendo mejor. No. Si vos mediste y si te está yendo mejor, la medición de ese contaminante te va a dar que ha bajado. Si la política fue correcta. Tenemos que ser capaces de medir nuestra propia acción. Como consigna, le voy a pedir que busquen. A partir de un inventario, que no le digo que saquen de Córdoba, porque Córdoba no tiene inventario de emisiones, lo tuvo en el año 2000, pero no hay un nuevo inventario de emisiones. A partir de ese inventario de una ciudad hipotética, podría ser Santiago de Chile, que está publicado, o México, fíjense si a partir de ahí ustedes se animan a recorrer ese camino. Presión, estado, respuesta. O sea, yo tengo esta presión, ¿qué medidas tengo que tomar? Y a ver, ¿cómo sería la situación para que yo plantee algo? No quiero una legislación terminada, quiero que planteen, decir, yo para mejorar el aire tendría que hacer tal cosa sobre tal fuente, porque tal fuente es la que está generando, por lo que yo veo, es esta la más importante. Si esta es la más importante, voy a actuar sobre esa. Eso es lo que quiero que hagan. Revelen el inventario y traten de pensar una política concreta sobre al menos un contaminante.